Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Daniel Sepúlveda y como pueden ver, el día de hoy me encuentro con nada más y nada menos que Javier Moro, escritor español invitado aquí a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y vamos a estar hablando acerca de sus obras, acerca de tu trabajo como escritor. Y pues nada, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te has tratado aquí en Colombia? Muy bien, siempre me tratan muy bien. Encantado de estar aquí de nuevo. Qué bueno, qué bueno. Pues, Javier, generalmente tus novelas son sobre historias que a ti te llaman la atención y que has querido contar más allá para tus lectores. ¿Qué elementos tienen estas novelas que logran captar tu atención y tu interés para escribir? ¿Hay algo que tú hayas notado de pronto, una tendencia que identifiques de No, esto es lo que me gustaría? tiene que ver mucho con la emoción que te produce una historia. Ujú. Yo cuando me preguntan que por qué elijo los temas que elijo, pues no sabría decirte por qué. Sí. Porque es como si me preguntasen por qué te enamoras de una mujer y no de otra. Tiene que ver con la emoción, tiene que ver con algo, con un chispazo, con algo que resuena dentro de ti y piensas que esa historia te ha elegido a ti de alguna manera, que tú estás ahí y tú tienes que escribirla. Por ejemplo, El Imperio eres tú, el libro que tienes ahora, pues era una historia buenísima, era muy difícil ahí. No, yo vi esos personajes que estaban tan bien descritos, además, no tenía que inventármelos, Ujú. porque ya otros historiadores, cronistas de la época los habían descrito con toda su complejidad, con sus contradicciones, con sus excentricidades, porque eran tremendamente excéntricos. Ese rey que se limpiaba la grasa en su chaqueta, que tuvieron que obligarle los frailes a bañarse el día de su boda porque no se había bañado en la vida, en fin, cosas que no te puedes inventar, que era buenísimo material todo ese, ¿no? Exacto. Entonces, claro, ahí te viene una emoción, dices, esto lo tengo que contar, lo tengo que contar, ¿no? Entonces no hay una norma, no hay una regla que te dice, se eligen historias por esto o por lo otro, no. Las historias, pues, están ahí y lo difícil es que te toquen el corazón lo suficiente como para que de repente quedas prendido por ella y piensas que eres el único que puedes contar esa historia. Nos quieren muertos es tu novela más reciente y es una novela histórica que Histórica, es histórica entre comillas porque ocurre en la contemporaneidad, sí, ¿cierto? Y precisamente con esos hechos que todavía están en desarrollo, digamos que sí, nos contaste una parte, pero todavía estamos sí. viendo que no se ha solucionado esa parte histórica, entre comillas. ¿Qué tan diferente es escribir sobre un hecho que todavía está ocurriendo en comparación, por ejemplo, con lo que veamos en El Imperio eres tú, que es algo que sucedió Bueno, hace siglos? es como una gimnasia distinta. Primero, para hacer este libro no he tenido que pasar horas y horas en archivos, Ujú. buscando documentos, legajos, yendo a bibliotecas. Ha sido un trabajo de muchísima entrevista que ahora se puede hacer porque puedes hablar por teléfono gratuitamente con todos los países, con Sí. todas partes del mundo. Entonces, eso se puede hacer ahora, ¿no? Entonces, por eso he podido realmente eh, escribir este libro. Y ha sido un proceso largo también. Yo pensé que iba a ser más corto, pero no, al final he tardado también 3 años. Porque quieras que no, si tienes que recomponer los últimos 10 años de la historia de Venezuela o 10 años de la historia en el siglo XVIII del Imperio de Brasil, pues es un asunto donde esa reconstrucción de ese mundo te lleva tiempo, Sí. te lleva trabajo, te lleva todo esto, ¿no? ¿Y qué tan distinto es escribir sobre personajes que ya fallecieron hace mucho en comparación con personajes que aún están vivos o que murieron hace pocos Bueno, años? a ver, es más fácil escribir sobre personajes que están vivos porque los puedes entrevistar. Okay. Los tienes ahí. Yo recuerdo en este libro, yo les llamaba por teléfono y daba igual que Leopoldo estuviera en América o en China o en cualquier sitio, se ponía al teléfono y tenía alguna duda, ¿no? Eso no lo puedes hacer con los personajes que están muertos. Claro. Esa es la gran ventaja de escribir con personajes vivos, que puedes realmente tener su ayuda y su input enseguida, ¿no? Con personajes muertos pues tienes que acudir a los legajos, a los documentos, tienes que hacer un mayor esfuerzo de interpretación. Tienes que, con los datos que tú tienes, tú te lo imaginas. Tuvo que ser así, Exacto. pero no estás seguro de que haya sido así, Así es. ¿no? En cambio, con el personaje vivo sabes cómo es. ¿Y sueles escribir novelas sobre la historia de otros países? ¿Te ha pasado que las personas de esos países se enojen contigo? ¿Hay algún tipo de reproche Sí, con tu he trabajo? tenido problemas en la India, Okay. he tenido problemas, hombre, porque siempre que tocas historias de gente viva, además,
Ujú. o de gente que ha muerto hace poco, sueles tocar una sensibilidad muy a flor de piel y la gente se te enfada y no sabes muy bien por qué. Pero sí, he tenido mis problemas en la India sobre todo. En Brasil al principio el libro por la élite no fue recibido muy bien porque son muy nacionalistas, dicen cómo es que un español viene a contarnos nuestra historia. Sí. A lo cual yo siempre les respondí, los mejores libros de historia de España los han escrito ingleses, historiadores ingleses y novelistas Exacto. ingleses. Entonces eso no es argumento. Ujú. La prioridad siempre para mí es una buena historia. La localización de esa historia, pues quieras que no, es algo secundario. ¿Y qué te llevó a escribir una novela sobre un hecho histórico actual, primero que todo? Es decir, en comparación con lo que hacías antes, que era un poquito más anterior en el tiempo, pero también sobre Venezuela, de todo lo que sucede en el Porque mundo. yo tengo un vínculo con Venezuela. Okay. Yo con Venezuela he vivido mi juventud, parte en Venezuela, mi papá trabajaba por una compañía venezolana, entonces yo he tenido esa simpatía ya, Ujú. ya estaba adquirido. Y cuando conocí a Leopoldo López, dije, hombre, esta quizás es la manera de devolver algo de lo que Venezuela me aportó en mi vida, ¿no? Sí. Y luego que es que la historia de Leopoldo me pareció buenísima. Ujú. Es que me contaba esa historia y era como una novela policíaca y de persecución. Exacto. Digo, y esto encima ha ocurrido, encima es verdad, encima no me estoy fabulando, no estoy... Esto tiene que ser... Y por eso me lancé. Yo tampoco se necesitó mucho más. Y luego hablando con su madre, hablando con su mujer, hablando con sus hijos, hablando con el abogado que le defendió, hablando con toda la gente que le rodeó, que todos tenían historias buenísimas Ujú. y había personajes buenísimos, pivotales. Y digo, esto está aquí ya, esto es para contarlo. Y me daba la posibilidad no solo de contar un libro, sino de ofrecer un testimonio. Exacto. Eso es un testimonio de Leopoldo López, que en realidad es uno de los 8 millones de venezolanos que ha tenido que dejar su país porque es invivible vivir allí. Así es. ¿Y qué fue lo más duro de escribir este libro, de estos 3 años que te tomó hacerlo? ¿Hubo algo en específico que te haya costado más? Hombre, por ejemplo, Lilian lloraba mucho al principio, porque de repente ella había asumido unos riesgos enormes y una vez en el exilio se dio cuenta de la enormidad del riesgo y como que... Pero le sirvió de terapia, me lo dijo luego ella, ¿no? Eso me ha servido de terapia. Claro, no era fácil recordar muchas cosas, ¿eh? Muchos malos tratos, la vida en la cárcel, las visitas, todo. Era difícil, era duro. Y ya hablando un poquito más acerca de la feria, aprovechando el marco de la Feria del Libro de Bogotá, ¿qué recuerdos tienes de ferias, de encuentros con lectores, de pronto Yo algunas palabras que te han dado? tengo recuerdos maravillosos aquí cuando presenté, creo que el Sari Rojo, Ujú. en el 2008-2009, que es la vez anterior que vine a la Filbo, porque no había venido antes, y ver esa fila de gente, y esa sala llena, había como, no sé, 600 personas. Ujú. Me parece, yo tengo de los mejores recuerdos con los lectores, los tengo en Venezuela, en Colombia. Sí. Y la presentación en el Hay Festival, Ujú. en el Palacio de Convenciones de Cartagena de Indias, Ujú. con Moisés Naim de Nos quieren muertos, nunca he presentado un libro con tanta gente. Wow. Había 1100 personas. Eso no pasa jamás me haya pasado. Entonces, claro, mucha Colombia. Qué bueno, siempre bienvenido aquí en Colombia. Muchísimas gracias. Y Javier, para finalizar, a mí me gusta preguntarle a los escritores sobre 3 libros que quisieran recomendar. Pueden ser tus favoritos de toda la vida o algún libro que hayas leído hace poco que quisieras también recomendar. Pues mira, yo te voy a recomendar el libro de Agustín Fernández Mayo, Madre de Corazón Abierto, del cual se habla mucho en el mundo literario español, Ujú. y que es un libro para no perderse. Sí. Te voy a hablar de otro libro que es de Javier Cercas, que he leído hace poco, que no tiene nada que ver, que es novela pero no es novela, que me ha interesado mucho a pesar de que el tema en sí no me interesaba a priori, Ujú. como era esta historia del Papa, pero que es realmente un libro muy curioso, muy original Sí. en su forma. Y te voy a decir otro que se llama La Befana, que es de una autora, Vanessa Montfort, sobre un personaje del siglo XVII que se dedicaba a envenenar a sus... muy interesante documentación, una novela histórica muy bien planteada. Buenísimo, pues Javier, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias también a ustedes por verla y nada, nosotros nos vemos en una próxima ocasión, evidentemente invitarlos a que lean las novelas de Javier, que van a encontrar
de todo tipo que se desarrollan en todo tipo de países también, así que hay para todos los gustos. Y bueno, nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Chao.